Comenzar, por favor, las tareas, por favor, al fin de la hora de entregarlo a mi esposa, por favor, al fin de la hora. Vamos a comenzar con principios de interpretación, parte número 3, con la pregunta: ¿cuánto tiempo duró el sufrimiento de Job? ¿Cuánto tiempo duró el sufrimiento de Job? Y estamos ahora en el estudio de Job. Y no se olvide que le mandé por el chat 2 videos de la introducción a Job, donde le presento la estructura completa de cómo acercarnos a este libro de Job, ¿no? Y estoy en la serie de grabar toda esa serie, porque es un curso que doy en el seminario, uno en inglés, uno en español, y no tengo tanto traducido en portugués y en román. Pero quiero entrar aquí porque Job es un libro muy rico en las cosas y las aflicciones, tribulaciones, problemas, dificultades que tú y yo enfrentamos en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, somos seres humanos, vivimos juntos, siempre hay conflicto entre nosotros, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Quiero entrar en esto. Y ahora, la razón por la que me voy a acercar a esta pregunta es: ¿cuánto tiempo duró el sufrimiento de Job? Es porque esta es la pregunta que quieren utilizar los hebreos para descontar el libro de Job, ¿no? Recuerdan, no es coherente el tiempo que él sufrió. Vamos a entrar aquí, noten sus separatas, y vamos a comenzar con el libro de Santiago, en capítulo 5, versículo 11, ¿no? Y aquí vamos a hablar, ¿por qué? Porque la gente habla de la paciencia de Job, la paciencia de Job. Y recién el día de ayer, el pastor John estaba compartiendo con nosotros en el programa, que el día antes estaba hablando con una persona que dijo: yo estoy sufriendo como Job, ¿no? Y el día martes yo estaba tratando con otra persona que me dijo: yo estoy igual como Job. Eso me quedé mirando a él y dije: bueno, en ese caso tú me quieres decir que perdiste tu familia, perdiste todos tus hijos, perdiste todos sus ganados, sus negocios y todo. No, en ese caso no está pasando como Job. Ahora, puedes sentir que está pasando como Job, pero vamos a ver, en ese caso usted debe ser una persona que tiene mucha paciencia. No tengo ninguna paciencia. En ese caso no aprendiste la lección de Job. Vamos a entrar aquí y con esta pregunta: ¿cuánto tiempo duró el sufrimiento de Job? ¿No? La paciencia de Job es notable. Miren lo que dice en Santiago capítulo 11, versículo 11, que habla de la perseverancia de Job en su aflicción. Dice: mirad, que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Job es el libro que nos muestra, este es el libro, la corona sobre el sufrimiento. Todos nosotros sufrimos una cosa u otra, o múltiples cosas de otras, ¿no? Esa es la realidad de la vida. Y la vida no es justa, porque no es, ¿entienden? La vida es la vida y nos caemos como nos va a caer. Esa es la vida. Yo de joven experimenté la muerte temprana en mi vida, muy temprano en mi vida, ¿no? Y vi muchos que murieron, fallecieron, ¿okay?, de joven. En el año 1962, cuando tenía unos 10 años en ese entonces, mi mamá se enfermó con cáncer y ella duró 8 años, sufriendo lentamente hasta 1970, en el 14 de octubre, cuando ella por fin murió. Y vi el sufrimiento de ella, de mi papá, ¿no? A la fecha solamente somos 2 que existimos hoy en día. De todos mis amigos, todos murieron en las calles, todos. Yo comencé el ministerio en Centroamérica, donde fui el director del campamento de refugiados para los guatemaltecos, porque la guerra en Guatemala duró 38 años, en Guatemala, Centroamérica, y de repente me encontré con un campamento de refugiados que yo estaba solamente visitando el predicador, y el director, esa noche que yo estaba predicando, se fugó y anunció a todo el mundo que yo estaba encargado. Yo ni sabía que estaba encargado.
y me encontré con un montón, con 18,000 guatemaltecos refugiados ahí y muchos pastores, porque en esa época estaban matando los pastores. Y cada noche teníamos a las 4 de la mañana comenzamos nuestro entierro de enterrar a la gente que murieron por la noche, ¿no? Y esa misma semana me encontré con el campamento de los nicaragüenses, porque Nicaragua, El Salvador y Guatemala, esos 3 países en Centroamérica, estaban en guerra civil simultáneamente. Y la guerrilla, y Centroamérica no es como Sudamérica. Sudamérica, lo que domina Sudamérica es la Iglesia Católica Romana aquí, es lo que domina Sudamérica. Así no es en Centroamérica, la mayor parte son cristianos, los evangélicos. Aquí, cuando van a inaugurar la presidencia de un candidato, siempre hay un sacerdote aquí presente en la ceremonia, eso no existe en Sudamérica, son pastores que son pastores que son muy diferentes del mundo. Para ellos, para ganar la guerra, ¿no? Era mata el pastor, tú mata la iglesia. Y llegué a tener más de 500 pastores en el campamento de refugiados. ¿Okay? Y un campamento tenía 18,000, otro tenía 25,000, el otro tenía 27,000. Era ridícula la cantidad de gente que estaba ahí. Uno para los salvadoreños, uno para los nicaragüenses, otro para los guatemaltecos. Y cada noche, y era un pastor joven en esos días, y era a las 4 de la mañana tenían que enterrar. Eso era, cuando yo terminé, eran miles y miles, y así comenzó el ministerio. Conviviendo mucho sufrimiento, injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que yo soy indiferente a la cosa hoy día, es que me acostumbré que esa es la realidad, nada más, la realidad. Trabajé en África y durante comenzando la década de los 90, cuando estuve enterrando y enterré más de 20,000 que murieron de SIDA, ¿no? Y luego, luego llegó 5 plagas más, y eso era por todas partes siempre enterrando a gente, y viéndolos sufrir. Y la gente siempre decía, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder y tiene que tener mucho cuidado cómo responde. Porque la gente, porque cuando tú estás sufriendo, tú estás sufriendo. Para ti ese es tu momento real, más doloroso, ¿no? Y pero he visto a través de los años muchos. Así ha sido mi experiencia con miles sobre miles de enterrar. Y yo no vengo indiferente a este tema. Pero también quiero reconocer que el tema es real para todos nosotros. Y cuando tú estás sufriendo, ese sufrimiento es el más doloroso, más grande para ti. O sea, otra cosa que nunca comparamos nuestros sufrimientos unos con nosotros. No haga eso tampoco. Yo he estado en la situación donde literalmente en un momento tengo un ser querido aquí con su familia y estoy ministrando y acaban de apartar para la eternidad y cruzó el pasillo y ahí está naciendo una criatura. Una familia está celebrando que su criatura acaba de nacer y aquí está llorando porque el otro apartó. Hay un conflicto. Hay un conflicto en ese momento. Y una familia que impone sobre otra familia, tú no puedes hacer eso. Yo he estado en situaciones donde en el momento de la boda, van a celebrar la boda y llega la noticia que fulano tal acaba de fallecer. Yo he estado en situación donde voy a un servicio fúnebre a una boda. Esa es la realidad de este mundo que estamos nosotros. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró el sufrimiento de Job en nuestra serie de enseñanza que continuamos aquí sobre el Job? Mira bien lo que dice una vez más, la paciencia, donde él dice, versículo 11, capítulo 5 de Santiago, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado de proceder del Señor y que el Señor es muy compasivo y misericordioso. La palabra perseverancia y finalmente podrían parecer sugerir un largo periodo de tiempo,
Pero el hecho es que la Biblia no especifica cuánto tiempo sufrió Job. No sabemos. Sea un día o sea 8 meses o un año. Cuando uno sufre, ese momento es largo. Es largo. Esa es la realidad. Yo he sido condenado, he sido balaceado, yo tengo varios huecos en mí. Y te puedo decir que en el momento yo estaba chillando. ¿Entiendes? Yo entiendo la presencia de la sombra de la muerte. Cuando me dijeron que iba a morir, yo he sufrido cáncer 3 veces y por la gracia de Dios todavía aquí estoy. So, yo comprendo el asunto, pero también comprendo otra cosa, ¿ves? Que a lo largo de todas esas experiencias Dios ha sido fiel. Pero en el momento que la persona está sufriendo, ellos no lo ven así. Ellos están en un estado de desesperación, están desesperados. ¿Sí? Angustia, y están enojados, están molestos. Hay un sinfín de sentimientos y yo tengo que aprender que ignorar esos sentimientos. ¿Sí? Aún yo tengo gente que literalmente ha muerto, fallecido en mis manos, en sus últimos momentos. ¿Sí? Y están maldiciendo a Dios, me están maldiciendo a mí. Yo no lo voy a personalizar, no lo voy a tomar a pecho. Yo tengo que mostrarle la realidad que ellos se encuentran en ese momento y no personalizar. Pero el sufrimiento, sea 1 hora o sea 10 años, en ese momento es muy doloroso. Sabemos que Job sufrió por más de 1 semana, por lo menos. En Job capítulo 2, versículo 13, ¿no? Dice que cuando llegaron los 3 amigos de Job, se sentaron en el suelo con él durante 7 días y 7 noches en total silencio, ¿no? Dice aquí en Job capítulo 2, versículo 13, por favor, dice, entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Tú sabes que cuando alguien está sufriendo, la tendencia nuestra es ir a visitarlo y decirle algo, ¿no? Tratar de... Y alguna vez lo mejor que tú puedes hacer es mantenerse callado. Yo he estado con muchas familias en los hospitales donde la familia me invita, por favor, háblale, no tengo que decirle nada. Ellos solamente quieren que levante la mano, tómenlo con la mano, y en silencio ellos quieren sentir que no están solos en sus últimos momentos. Y yo no sé, yo literalmente habito docenas y docenas de personas a apartar la gloria, yo en silencio solamente levantando su mano. En otro momento, gracias por ministrar. Y no dije nada. Te recuerdo cuando la hermana Gaby estaba en los últimos días de perder a su esposo. Y le dije a la iglesia y le dije a ella, hay gente que te van a decir algo con buenas intenciones y va a salir mal. Porque ellos sienten la necesidad de decirte algo. Y es inapropiado. Si tu esposo está en sus últimos y viene una hermana y dice, bueno, mira, hermana María Antonieta, tú tienes que entender que yo entiendo lo que te pasó porque yo perdí a mi esposo. No estamos hablando de tu esposo, estamos hablando de ella. Y tienen buenas intenciones, pero en ese momento le roba su momento. Servicios fúnebres. Yo literalmente he realizado miles de ellos en estos 40 años. Y gente viene y dicen cosas con buenas intenciones. Y tengo que poner los otros pastores ahí acerca de la familia, especialmente la esposa, esposo. Cuando comienzan a hablar su tontería, échalos atrás. Pero con buenas intenciones, porque no sabemos qué decir. Sentimos la necesidad de decir algo. Algunas veces un abrazo es más que suficiente. Muchas veces nuestra falta de educación en el momento dolorido de una persona causamos más dolor, más daño sin saber que lo estamos haciendo. Bueno,
Job tuvo 3 amigos. Donde tenemos el dicho, con amigos así no necesito enemigos, ¿no? Y así tenemos Job también. Entramos en ese momento y me recuerdo cuando apartó mi mamá y llegaron, porque ven una familia grande, son más de 500 hijos nosotros, ¿no? Y llegaron y por lo menos mi papá, que no fue creyente en ese tiempo, pero él tuvo suficiente inteligencia a ignorarlos. Porque decían cosas que no tenían sentido. Cuando yo perdí ese no es el momento del tuyo, es de él, de ella en ese momento. Un abrazo más que suficiente. Ellos pueden presenciar tu amor, ¿no? Tus sentimientos, pero los amigos de Job llegaron para hundirlo más. ¿Y quién aquí no ha tenido una experiencia malísima y alguien viene y te mira y dice, Roberto, te lo digo? Ese no es el momento que tú quieres escuchar, te lo digo. Aunque tú lo estás pensando, pero no es el momento de comunicarlo. ¿Me comprende? O sea, es aquí donde Job es un libro rico sobre esto. En versículo 13, Job capítulo 2 dice, entonces se sentaron en el suelo por 7 días y 7 noches sin que nadie dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Esta es la única vez que vemos los 3 amigos de Job mostrando una tremenda inteligencia. Cuando tú apartas versículo 3 y capítulo 1, terminó todo. Estos 7 días de silencio, agregamos tiempo para que los amigos de Job escuchen las noticias de la tragedia y se reúnan y viajen a la casa de Job. No sabemos cuánto tiempo tomaron ellos para llegar, para reunirse con Job. Pero por lo menos no sabemos que estaban con 7 días. Escucharon, oyeron qué pasó con él, no sabemos qué distancia estaban ellos, cuánto tiempo tomaron para viajar, no sabemos nada de eso, pero por lo menos cuando llegaron con él estaban 7 días. La única vez que ellos mostraron una inteligencia, una sensibilidad espiritual de madurez. Dice en Job capítulo 2 versículo 11, cuando 3 amigos de Job, Elifaz de Monita, Bildad, Suita y Sofar Namathita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a conducirse a él, de él y a consolarlo. ¿De dónde vinieron? ¿De Lima? Estaban en Venezuela, no sabemos la distancia donde estamos ellos. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaron las malas noticias de llegar a los amigos de Job? Estaremos especulando. ¿Cuánto tiempo les tomó a los amigos prepararse para viajar y luego hacer el viaje? No sabemos. La escritura no da ninguna indicación, pero sabemos que hubo un tiempo. Al tiempo del viaje, a la semana silenciosa, que fue la mejor semana de la vida de Job después de sufrir, porque de ahí se va de mal en peor. Agregamos tiempo para el diálogo, que sigue en Job capítulo 3, ¿no? Hasta Job capítulo 37. Ahí está el diálogo, de capítulo 3 hasta 37, que era incansable este diálogo. Después de esto tenemos las preguntas tormentosas de Dios en Job capítulo 38, 39, capítulo 40, 41. La reprensión de Dios a los 3 amigos de Job, y el sacrificio de 7 toros y 7 carneros en Job capítulo 42, es después de que Job oró por sus amigos. ¿Qué cosa? Él oró por sus amigos. Tú y yo estaríamos maldicidos, pero él oró por ellos, ¿no? Que el Señor restaura la fortuna de Job. Mira lo que dice en Job capítulo 7, versículo 3. Otra consideración es la queja de Job, ¿no? Él se quejó. Dice, así me han dado en herencia meses inútiles
y noches de aflicción me ha asignado. Ahora tenemos una idea, quizás, ¿no? Los meses aquí podían ser meses literarios que Job ya había sufrido, pero meses también podía ser el pronóstico pesimista de Job, previo, meses de dolor por delante, él estaba visualizando, ¿no? O podía ser simplemente una expresión de cómo el tiempo parecía prolongarse. Los días parecían durar meses debido a su sufrimiento. Tú sabes que cuando alguien está sufriendo, es una eternidad, ¿no? No sé cuánto tiempo yo duré así. Y descubre que fue 5 minutos. Pero esos 5 minutos, ¿me entiendes? Yo me recuerdo en las montañas una vez que estamos al precipicio así. Y el tipo no escuchó las instrucciones, tenía que hacer así, y no quiso hacerlo, ¿no? Porque estaba entrenando. Pero él estaba allá arriba 15 minutos y él estaba convencido que era un año. Y él estaba a la orilla y no hallaba cómo levantarse porque requería la ayuda de otros. Ese era el entendimiento. Ayudarnos unos a los otros porque era imposible a las horas subirnos. A las horas, ¿no? Y el otro tipo, su socio, lo dejó. Y nosotros todos habíamos subido y el suyo, ¿qué creemos? Lo tenía que ayudar. Y él estaba llorando, que terminó llorando y orinado. Porque él estaba el viento soplando. Era total 15 minutos, pero para él era una eternidad en ese momento. Aterrorizado. Porque cuando se levantó, teníamos que terminar el ejercicio para la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque después comienzan los vientos. Y eran las 3 y algo, y el tipo estaba ahí todavía. Tenemos aún más variables, ¿no? A tratar de determinar cuánto tiempo sufrió Job. ¿Cuánto tiempo tomaron los diálogos entre Job y sus amigos? No sé. Intervino Dios inmediatamente después del discurso final de Job en capítulo 37. No se olvide que el discurso es en capítulo 3 de Job hasta capítulo 37 de Job. ¿Cuánto tiempo tardaron los amigos de Job en ofrecer los sacrificios? No sé. ¿Fue la restauración de Dios inmediata o gradual? Una vez más, la Biblia aguarda silencio con respecto a estas preguntas. Si los amigos de Job vivían cerca y si todos los diálogos tuvieron lugar el mismo día y si la revelación de Dios ocurrió inmediatamente después y si los amigos de Job no tardaron de hacer las cosas bien, entonces es posible que el sufrimiento de Job hubiera durado 8 o 9 días total. Sin embargo, si hubiera brechas entre cualquiera de esos eventos, o si los amigos de Job vivieran más lejos o sin Job, como dice en capítulo 7, versículo 3, se refiere a meses literales, el sufrimiento de Job podría haber durado mucho más. No importa cuánto tiempo Job realmente sufrió, probablemente se sintió como una eternidad para él. Pero Job fue paciente y soportó ver la bendición de Dios después de la prueba. Y note lo que dice en capítulo 42 de Job, versículo 10. El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había posible. Tú tienes 3 amigos, como estos, ¿no? Y siempre te están acusando por tu culpa, arrepiéntete, eres el malvado. Y después, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a orar por ellos? Y Job oró por sus amigos. Job modela algo que nos falta a nosotros hoy en día. Paciencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, dame paciencia. ¿Cuándo? Ahora. Necesito. No, así no funciona. Así no funciona. Job modela así la paciencia que todos deberíamos tener. Y su historia se convierte en una ilustración de la recompensa que esperamos. Note lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18.
pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa perspectiva? Muy poco, ¿no? Muy poco, especialmente cuando estamos nosotros en un lecho, en una cama, ¿verdad? Estamos enfermos, estamos sufriendo, no estamos felices, en ningún sentido estamos felices nosotros. Me recuerdo cuando yo estaba con el tratamiento de quimioterapia, yo por lo menos hice una promesa. Si mi cáncer es la cuarta vez, yo no me someto al tratamiento. No. Y la señora, no. El tratamiento era peor que la enfermedad. Estaba enfermo, vomitando, y yo estaba, no, permíteme entrar en la gloria. No quiero tubos, no quiero oxígeno. Yo tengo un testamento médico, nada, ni me hables. Déjame apartar lo más pronto posible. Porque yo he pasado por todos los tratamientos y termino mirando. Tú sabes que llamas. Yo tengo un buen amigo, el mejor amigo del ministerio, está en los Estados. Ella es de la quinta vez ya que está con cáncer. Este hombre nos ha enseñado a nosotros cómo sufrir. Pero él llegó por fin y dijo, hasta aquí. Pero tú no puedes, siempre son los que no sufren, dicen, pero tú necesitas. Me recuerdo que cuando era el padrastro de mi esposa, o su mamá, no me recuerdo cómo era, le dijeron, no puedes comer eso porque te hace daño. No puedes comer eso porque eran los dos. Sí, los dos, ¿no? Están en sus últimos, van a entrar en la gloria. A mí me encanta la familia. Yo amo la familia. ¿Y has notado que siempre te quiere restringir la dieta, la comida? No come esto, no come esto, me estoy muriendo. Me estoy muriendo y tú estás preocupado que esto me va a hacer un daño. Tu temor, su miedo, su preocupación, la cual está imponiendo sobre mi persona. ¿Saben qué? Dame lo que yo quiero. No le dé esto porque vas a... Se está muriendo. ¿Qué parte de eso que se está muriendo tú no captas? No le dé esto, mucha sal. No le dé esto, mucha azúcar. No le dé esto, no le dé esto, no le dé esto. Déjalo contento en sus últimos meses que va a entrar en la gloria, por favor. Y con toda la prevención que tú tienes, todavía muere. Eso es solamente para el vestir. Porque yo en el momento, ¿saben qué? No me voy a casa diciendo que no va a tener. Tráigalo. Tráigalo. ¿Qué tal, pastor? Yo quiero salir de aquí, de esta tierra, en la tradición de Martínez. Con una parilla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Más bien, que cocine ese día. Y vámonos. ¿Okay? Ahora, vamos a leer parte de la tarea que, por favor, de leer Job capítulo 3, ¿te recuerdan? Job capítulo 3. Ahora vamos a acercarnos. ¿Cómo es que nos acercamos a ese libro? ¿Okay? Y tengo en sus manos la separata ahí un bosquejo detallado de cómo acercarse a Job capítulo 3. Porque aquí comienza el revolú de los tres amigos, ¿no? De los tres amigos, ¿no? Y con estos consejos no necesitan enemigos. Mira bien, aquí vamos a acercarnos a este capítulo, para que lo vean conmigo, por favor. Y aquí comienza el debate de las tres rondas de Job, ¿no? Con sus tres amigos más cercanos. Estos son más cercanos.
Y la pregunta es, ¿por qué la gente sufre? Esa es la pregunta global que estamos estudiando, ¿no? Ahora, punto A, las palabras iniciales de Job: estoy enojado. Él estaba enojado. Él dice, estaba enojado por mi sufrimiento y anhelo la muerte. Nunca he oído una persona así: yo prefiero morir. Algunos de nosotros lo hemos pensado, especialmente cuando tú lo has hecho. No haya cómo saber, no piense que va a salir, en ese caso déjame salir. Pero mira bien, es como cuando mi papá estaba en sus últimos, que yo fui a enterrarlo en noviembre. Él le dijo a la enfermera, hasta aquí. Le dio mis hermanas, corren todas las enfermeras aquí. Y que le sacan la sangre, ya deja de todo eso. El tiempo es corto. ¿Qué es lo que tú vas a analizar? Voy a morir un día, 2 días, 3 días. ¿Qué importa? Voy a morir. Déjenme en paz. Yo a mí no me asusta cuando una persona dice, me quiero morir, y todo el mundo dice, no pienses así. Hasta que tú no sufres así, tú vas a descubrir la diferencia. Mira bien, él está molesto porque está sufriendo. Él siente la injusticia de su sufrimiento. La Biblia dice en Job capítulo 1, que él era un hombre intachable, irreversible. En Reina Valera dice perfecto y recto, ¿no? Y te diga la palabra perfecto, no es que decir perfección como tú y yo usamos esa palabra, que decir que él no tenía pecado abiertamente manifestado en su vida, ¿no? Pero no habla de sus sentimientos, ¿no? Y aquí comenzamos a ver sus sentimientos reales. Punto 1, Job maldijo el día de su nacimiento, una imagen de profunda desesperación. Yo maldigo el día que yo nací. ¿Te puedes imaginar los sentimientos profundos que él tenía? Yo he escuchado eso muchas veces. Yo no entro en un argumento con la persona, porque sus sentimientos son reales. No son fiables, pero son reales. Deja. Mire bien, él quería que el día de su nacimiento y la noche de su concepción perecieran, que nunca hubieran sucedido. Yo no me puedo imaginar lo que él estaba sintiendo. No me puedo imaginar. Quería que el día de su nacimiento se convirtiera en oscuridad, para que Dios lo ignore, para que ninguna luz brille sobre él, para que la oscuridad y la sombra profunda de la muerte la reclamara, para que una nube negra y la oscuridad lo abrumen. Eso es lo que él estaba sintiendo. Quería que la noche de su concepción y el día de su nacimiento fueran capturados por la oscuridad, borrados del calendario, para que la noche sea estéril, para que no se escuche ningún grito o alegría. Él no quería haber experimentado la vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes estarían felices? Viene Dios y dice, y tú ves, hay un diálogo entre Dios y Satanás. Y Dios dice, Satanás, ¿has considerado mi sierva Mónica? En ese momento, ¿tú quieres ser señalada por Dios? Dice, ¿ha considerado? No, Mónica es mucho mejor que yo. Papacito lindo, por favor, no me reconozca, por favor, porque Dios le estaba ofreciendo a Mónica a Satanás, y Mónica, porque es muy generosa, está ofreciendo Milda. Y Milda, que quiere ser, no quiere ser una tacaña, le quiere ofrecer Juana. ¿Me comprende? La cosa es que Dios literalmente ofreció a Job a Satanás. Claro. ¿Has considerado mi siervo? Por favor, ni existo. Por favor. Y luego le dio todo el permiso de desquitarse con Job.
Y Job está, ¿pero qué hice? So, tú tienes que entender, los sentimientos son reales. Gente me dice cosas todo el tiempo, yo lo tengo que ignorar, no tengo el lujo de ponerlo, ¿cómo dice? Tomarlo a pecho. No, porque yo entiendo que así se siente, vete al infierno, okay, yo no, aunque los escucho. Ellos tienen que desahogarse con toda la maldición posible que ellos aún inventan palabras. ¿Me entiendes? Ok, está bien. No, pero no tengo el lujo de personalizarlo. Y Job está en ese momento desesperado, te pregunta, pero tenga mucho cuidado. El hecho que tú estás molesto, emocionado, no quiere decir que tú no tienes fe. Ten cuidado con eso. Querían que aquellos que maldicen los días maldijeran ese día y despertaran a Leviatán, ¿no? Un monstruo marino que la primera vez que vemos a un dinosaurio, ¿no? Para que se tragara ese día. Querían que las estrellas de la mañana de ese día se oscurecieran, ¿no? Y que los primeros rayos de la luz amanecer nunca se vieran. Piensen bien los sentimientos de este hombre. Maldijo el día de su nacimiento, porque no cerró el vientre de su madre. ¿Por qué no? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué llevó al sufrimiento? Job anhelaba la muerte, una imagen de buscar liberarse del sufrimiento. Él no quería sufrir más. No quería sufrir más. Prefiero morir. Francamente, la primera vez que yo leí eso, como le había dicho ya varias veces, porque fue el primer libro que yo leí, nadie me dirigió a Juan, yo leí el Job. Y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano. Yo no sé lo que hice, pero bueno. Pensando, voy a perder a mi esposa, a mis hijos y todo, y dije, pero él tuvo que sufrir algo. Y algunas veces nosotros, por ser tan intelectuales y cabezones y súper espirituales, vemos una persona en ese estado y lo queremos corregir. Ahora, dime una persona que tú conoces personalmente que tenía más fe que Job. ¿Verdad? Porque te recuerda que él estaba llorando con lágrimas, pero con sus labios estaba alabando al Señor simultáneamente. Eso no es fácil. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea que alabado sea el nombre del Señor. Como te digo, la hermana Gaby estaba en sus últimos a perder su esposo, ahí estaba su lágrima, pero pudo con sus labios bendecir al Señor. Hablamos en una vez. Mira bien, anhelaba la muerte, una imagen de buscar librarse del sufrimiento. Jesús deseaba haber muerto. Job deseaba que su madre lo hubiera abandonado al nacer y que lo hubiera permitido morir. Entonces ahora estaría en paz. Entonces estaría en reposo en la otra vida. Él estaría con los reyes y gobernantes de la tierra, todos cuyos grandes proyectos ahora yacen en ruinas. Él estaría con los ricos y los líderes del mundo. El relato completo de la segunda muerte. ¿Bien? O sea, él ya murió. Él lo había visualizado, No, en su manera de pensar. no, ¿Ya? profundo. Ahora, piensen, ¿quién es el único que se atreve a morir? El cristiano. Si es que entiende quién es él, en Cristo. Los demás están luchando están dispuestos a ganar, vender la herencia de sus hijos para mantenerse 3 meses más. Job deseaba haber nacido muerto,
que nunca había visto la luz del día. En la muerte los malvados ya no perturban el sufrimiento y los cansados descansan. En la muerte los cautivos están a gusto y ya no son abusados por los opresores. En la muerte los ricos y los pobres descansan y el esclavo es liberado. Job deseaba poder morir ahora y preguntó por qué se le dio la vida. A los que están en la miseria, a los que anhelan la muerte, que buscan la muerte más que el tesoro escondido, que se regocijan y llenan el profundo alivio cuando llega la muerte. ¿Cómo me puedo imaginar que una persona está en ese estado? Cuando llega a ese estado, ese momento cuando tú tienes que entenderlo, y muchas veces te olvidas al principio, allá la boca. Pero tú sientes la necesidad con buenas intenciones y termina. Job deseaba saber por qué Dios da vida a una persona sin futuro y que está destinada a sufrir. Estas son preguntas reales, ¿no? Debido a que sufrió y gimió tanto, ni siquiera podía comer, porque lo que más tenía había sucedido. No tenía paz, ni quietud, ni descanso, solo tenía agitación. Yo no me puedo imaginar eso, pero así estaba él. Y así están muchas personas en esta tierra. Pero nosotros, los supers espirituales, es que tú no tienes fe, Mónica. ¿Eso es cierto? Los sentimientos son reales. Y si no sabe, se tienen que expresar. Que no sea sabio, pero se tiene que expresar. Y tú y yo lo juzgamos en ese momento. Ha visto esposos perder sus esposas y le dan con el puño del aire contra Dios. ¿Sabe qué? No haga eso, está blasfemando, Dios te va a matar, y tú vas a pelear con Dios. Mira, papito, si tú quieres pelear con Dios, ¿sabes qué? Te abro la puerta, vete a pelear conmigo. Porque tú no vas a ganar, pero vete a pelear. Desquítate todo lo que tú quieras y al fin Dios te va a abrazar y te va a poner unas otras pataladas, te va a arreglar, ¿ok? Pero algunas veces la persona tiene que pasar por algo así. Y regresar con los 5 sentidos. Señor, gracias. Gracias. La primera respuesta ahora del primer amigo. Por favor, aquellos que van a tener. No tuyo, Elifaz, por favor. ¿No? La primera respuesta de Elifaz: Job sufre porque has pecado. ¿Qué amigo? Preocúpate. Está siendo destruida tu fe. Elifaz, cortésmente, le pidió a Job que fuera paciente con él porque necesitaba hablar. Elifaz eligió a Job. ¿Nunca tengo amigos así? Así te levantan. No. Solamente porque te quieren a la altura propia. ¡Wow! Y así comienza el primer amigo, ¿no? Te viene a elogiar porque te quiere medir la bofetada, ¿no? Mira bien. Job había instruido a muchos. Sí, te había hecho eso. Lo había fortalecido a los débiles. Job había levantado a los caídos. Job había establecido la vacilación. Elifaz reprendió levemente a Job, comenzó despacio. Job había permitido que su sufrimiento lo desanimara. Job no tenía confianza en su fe ni esperanza de que Dios cuidara de los rectos. Qué sutil era Elifaz. ¿Tienes amigos así? ¿Tienes familiares así? Ahora viene la consideración, la gran consideración, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Cosechas problemas porque sembraste el mal. Eso fue cierto, ¿no? Una pregunta: ¿son destruidos alguna vez los inocentes y rectos?
Obviamente con esa pregunta no eres inocente y no eres recto. ¿Entiendes? Una doble observación o doble sentido, que nosotros somos expertos, ¿no? Las personas que siembran el mal y los problemas cosechan lo mismo. Dios ejecuta la justicia, el juicio contra los que siembran maldad. Él lo destruye. La ilustración, un león orgulloso y opresivo con dientes rotos. ¡Wow! El león perece y los cachorros se dispersan. Job estaba pereciendo y habiendo perdido a sus hijos debido al pecado, arrogancia y opresión. Por esa razón tus hijos murieron. ¿Qué amigo tienes? Bueno, Ricardo, tú estás sufriendo porque eres un pecador. No es posible que alguien con una gripe, un catarro le saludó y los demás sobre y él estaba ahí 5 céntimos de la cara de él y él se contagió. No, es que es un pecador por esa razón. Note el razonamiento que se está utilizando aquí. 3. Sé consciente de este mensaje dado por Dios. Las personas no pueden ser lo suficientemente justas ni lo suficientemente puras para agradar a Dios. No estoy aquí. Y no estoy aquí. ¿Dónde estoy? Mira el relato de la visión. Llegó de noche en medio de sueños perturbadores. Hizo que Elifaz temblara de miedo. Involucró un espíritu deslizándose más allá de su rostro. Hizo que se pusieran los pelos de punta. Ahora, yo no puedo saber eso. Ustedes sí, pues yo no. El espíritu se detuvo, pero su forma no se podía ver claramente. La imagen ante él hablaba suavemente. El mensaje del espíritu. Las personas no pueden ser lo suficientemente justas o puras para agradarlo. Era un acto de imposibilidad. Era algo imposible. Note la primera prueba. Dios cargó y juzgó a los ángeles cuando cayeron. ¿Te recuerdas eso? En 2 Pedro capítulo 2. Y los ángeles son muy superiores a la persona. Eso tú estás frito. ¿Qué clase de comparación que te compare con un ángel? Ese es un estándar que nadie va a alcanzar. La segunda prueba, ¿no? Es mucho más probable que Dios acuse de pecado a los seres mortales. Son débiles y se rompen fácilmente. Así somos. Somos corruptibles y perecen para siempre. Son como tiendas de campaña que colapsan fácilmente. Mueren en la ignorancia sin retener ninguna sabiduría. Esta es la evaluación de su motivo. Hágase una pregunta. ¿Hay alguien mediador a la que puede llamar para pedir ayuda? Encuentra un hombre bien enfermo. La única persona que tiene es su esposa. Es cuando realmente la aprecia. Y dice, wow. Un hijo que está enfermo descubre su mamá. Hasta el momento la ignora, hasta cuando está enfermo. Y de repente, una esposa ignora a su esposa hasta cuando está enfermo. Está en un estado caído. De repente, todos nosotros descubrimos lo que realmente tenemos. Llega un momento. Miren la respuesta. No, ni un ángel ni ningún otro santo. ¿Por qué? Miren la razón. Un tonto Job está condenado a causa del resentimiento y la envidia. Los resultados. El tonto puede tener éxito por un tiempo, pero luego pierde todo. Mira el análisis de su amigo. Dice, su casa está maldita. Sus hijos están abandonados, aplastados, indefensos. Su riqueza es consumida, robada y codiciada por otros. Note la conclusión. La angustia de Job no creció de la tierra, vino de su pecado. Las personas nacen para problemas. Sufren como resultado de ceder su naturaleza pecaminosa. Es la única razón por la que tú estás sufriendo. Porque es un pecador. Busca al Señor.
y le dice, te tienes que comprometer, como si él no lo había hecho. No asumimos ciertas cosas de uno de nosotros. No me cargas, mira, Tomás, tú estás sufriendo así porque eres un pecador. No es posible que Dios ha permitido algo. ¿Tú controlas el 90% de las cosas que pasan en tu vida? No. Tú caminas por las calles, están limpiando la ventana en el 5º piso y se le cae un balde de agua del tipo que está limpiando la ventana y se cae sobre tu cabeza. Te pegó porque eres un pecador. Tengamos mucho cuidado con usamos la situación. Y Elifaz tenía una lengua sin pelo. Ese fue el primero que se lanzó contra Job. Te recuerda que en Job capítulo 2, te recuerda el versículo 13, que llegan los 3 amigos y la única vez que eran los más sabios, estos 3 amigos, por 7 días de luto en silencio. Fue la mejor semana de Job después de sufrir. Las primeras 7 días, porque después de eso se empeoró la cosa. No sé lo que los animó a ellos a hablar el día octavo, pero cuando comenzaron a hablar, hubiera sido mejor que te quitaran los dientes. Mira, y le dicen lo que tiene que hacer. Él es poderoso, busca a Dios, hace grandes obras y realiza milagros. Él es cariñoso, él cuida o sostiene su creación, da ayuda a la tierra. Obviamente no eres parte de su creación. Él es compasivo, ayuda y anima a los humildes y los que sufren. Obviamente tú no eres humilde. Él es el juez, condena a los malvados. Obviamente eres malvado. Frustra a los astutos. Por ser tan astuto te está frustrando. Él atrapa a aquellos que piensan que son sabios en sus propios esquemas. Pensaba que era sabio. Él arruina sus planes. Obviamente tú tenías planes que no concordaban con Dios. Él envía tinieblas sobre ellos durante el día, tropiezan y andan en tiendas en total confusión. Él es el Salvador, Él libera a los necesitados, da palabras cortantes de los poderosos, Él da esperanza a los necesitados, cierra la boca de la calumnia, ¿ves? Y de la injusticia contra ellos. ¿Tú quieres amigos así que te visitan? Satanás usó la boca de los amigos para que los perturbaran. Y si no, Dios, yo te voy a ayudar. ¿Me entiendes? Mira bien. Y luego le dice, recuerda la disciplina de Dios. Él bendice a aquellos que aceptan fielmente su corrección. Y le dice, aquí está la bendición de Dios para los fieles. Obviamente no eres fiel. Y le dice, Él golpea y hierra, pero también ata y sana. Él libera a través de todos los problemas y males una y otra vez. Él rescata de la muerte debido al hambre y la guerra. Él protege de la calumnia y el miedo de la destrucción. Él da valor para enfrentar la destrucción, el hambre y los animales salvajes de la tierra. Él da un pacto de paz y armonía con la naturaleza y de las piedras y los animales salvajes de la tierra. Él da gran garantía de seguridad y la seguridad del hogar de la propiedad. Él da la seguridad de los hijos y descendientes abundantes. Él da la promesa de una vida larga, vigorosa y fructífera. Él encarga el encargo de Elifaz, los fieles, sus palabras eran verdaderas. Job debe escuchar y aplicar en sí mismo. No existía la posibilidad que Elifaz estaba aquí. Es que eso no existía. Ahora, su tarea. Su tarea. Job, capítulo 3. Aquí está su tarea. Todos los Elifaz de la iglesia.
Hermano Héctor, yo soy Héctor. Yo sé de quién tú estás hablando. Mira bien. Lo que quiero que tú hagas aquí. Una página en su tarea. Intenta de justificarse. Usted intenta justificarse en jugar el papel de Elifaz. ¿Y cuál es su razonamiento? Intenta justificarse de ser Elifaz. ¿Y cuál será su argumento bíblico para compartirlo con Job? Ahora, piense bien. Usted es Elifaz. ¿Cuál sería su argumento bíblico para decir lo que le dijiste a Job? Lo que debería decirle. No, ¿por qué le dijiste? Yo Sí, soy yo evangelista. Ah, ok. ¿Eh? Póngame en el papel. So, lo que tú haces, tú sacas tu DNI, tú sacas tu DNI, esto, Elifaz. Todos los padres tienen. Ahora, tengo una razón por esa tarea. Porque todos nosotros hemos experimentado un Elifaz en nuestra vida. Y la pregunta es, la siguiente vez que tú te encuentras en una situación con Job, ¿te enseñaron en lo que confesé? Piense bien, la dinámica del libro de Job es una dinámica que muchos nosotros vivimos continuamente porque vivimos en una tierra injusta, en un mundo injusto. ¿Cuál sería su argumento bíblico para decir lo que dijiste? La segunda parte. La segunda parte. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Cuál sería? Ya está anotado. Dale, gracias. Y tu esposa que te ama mucho. Un lapicero. ¿Sabe mi hermano? Saca un sapo así y escribe con sangre. Ahora, la segunda parte es eso. ¿Cómo respondería yo siendo joven? Si nunca estuviera en la iglesia, ¿cómo respondería yo si yo nunca estuviera en la iglesia? ¿Cómo no estaba en la iglesia? Él estaba con el Señor. ¿Cómo respondería yo siendo joven? No hubiera querido nacer. Es más fácil. Más fácil. Esto le gusta los caminos cortos. Lo que hice aquí, pedí una estructura en cómo acercarse a Job, capítulo 3, versículo 16. Si maldice la hora en que nació, qué fuerte, ¿eh? Aprende a conocer los zapatos de la otra persona, los calzados de la otra persona. Es un polvo, ¿no? Polvo. ¿Y comprende? He visto que Job volvió a la segunda vida, o sea, conoció la historia completa de la muerte en él. Él ha conocido la muerte. Él tuvo una comprensión de la muerte que nosotros no tenemos. Él sí. Ahora, quiere decir que ahora, el próximo sábado,
pero no he decidido quién. Así nos mantenemos patinando y bailando. ¿Okay? So, el próximo sábado alguien va a compartir en 15 minutos su respuesta. El próximo sábado. ¿Cuál de las tareas va a compartir, pastor? ¿Tú escoges Elifaz o tú escoges Job? ¿Escoges Elifaz o tú escoges Job? Muy bien. Pastor, al decirnos en la tarea, en la primera parte, argumentos bíblicos, podemos usar, bueno, obviamente la palabra, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál sería su argumento bíblico? Si es que tú tienes para justificar lo que le dijiste a Job. Vamos a ser los abogados de Elifaz, entonces. Ya sabemos a quién consultar. Yo no soy abogada. Voy a consultar con la fiscalía. Muy bien, ¿me entienden? Ahora, su tarea que se tienen que entregar hoy día. Hola. Mira las caras. Entrega solo mi señora. ¿Ok? Ahora, pero venga, el próximo sábado está prohibido el fermacio. Estaremos visitando su servicio fúnebre el próximo sábado. Una pregunta, pastor Ildefonso, que es algo que, bueno, me ha llamado la atención, no lo he tocado, pero sería propicio creo el próximo sábado. ¿Cómo, sabiendo que el libro de Job es más antiguo que el de Moisés, no había ley, no había ofrendas, no había... ¿Cómo Job y estos amigos tenían un conocimiento profundo de los atributos de Dios? Porque cuando ellos confrontan a Job, supuesto que él había pecado, que él no había pecado, pero ellos hablan como Dios, ¿no? O sea, hablan de los decretos de Dios, como la ley de Dios, pero lo están usando mal, ¿no? En otro tema. Entonces ya vemos, ¿por qué conocen tan bien? Bueno, a Dios, ¿no? bueno, buena pregunta. Sí lo contestamos el primer sábado, ¿no? El primer sábado. Te mando las notas. El argumento más coherente es que ese libro encaja mejor entre Génesis capítulo 11 y Génesis capítulo 12 en su periodo de tiempo, porque no hay ley, no hay nada de esas cosas, pero había un conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Por Adán y Eva, Abel Caín, especialmente Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 9. Claro. Entonces, hasta ahí como que se conocía que los justos prosperaban, o sea, se tenía esa norma, por así decirlo, ¿no? Yeah. No tenían la ventaja que nosotros tenemos, porque obviamente no sabemos la historia de Job. Yeah. Muy bien, vamos a cerrar en oración. Manuel, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia hacia nosotros. Señor, gracias por recibir tu palabra, reflexionar en ella, Señor, meditar en ella. Señor, ayúdanos, Padre, a que lo aprendido se pueda traducir, Señor, en nuestras vidas, para tu gloria y honra, que podamos aplicarnos estos principios, Dios mío. Gracias por tu siervo, el pastoreo y nuestra esposa, Señor, que te sirven a través de este ministerio. Gracias por mis hermanos, llévanos con la gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.